Imagínate que existe una grabación escondida durante más de 70 años, una entrevista prohibida por gobiernos, iglesias y sociedades secretas, no porque fuese una mentira, sino porque decía demasiado. Una mujer, sentada frente a un entrevistador invisible, hablando con una calma escalofriante sobre lo que ocurre exactamente en el momento en que morimos, pero no como lo haría una vidente de feria. No, ella lo dice con detalles tan precisos, tan clínicos, tan perturbadoramente fríos, que al escucharla no sabes si estás frente a una iluminada, o ante alguien que ya estuvo del otro lado y volvió para contarlo. Esta es la entrevista perdida de Elena Blavatsky, nunca antes mostrada completa, y lo que vas a escuchar a partir de ahora no es un cuento, es un mapa, uno que nadie quiere que veas. Cuando le preguntaron qué pasaba con el alma después de la muerte, Elena no dudó ni un segundo. Primero viene el ruido, un zumbido, no en los oídos, sino dentro del pecho. Es como una vibración que se quiebra. Ese es el momento en que el alma se suelta. Así arranca todo, nada de túneles de luz, ni de ángeles esperándote. No, ella describe un proceso mecánico, como si el alma fuera una sustancia viva que necesita desengancharse del cuerpo, y para eso tiene que romper una especie de membrana energética. Duele, pero no como el dolor físico. Es una desintegración emocional, como si te arrancaran los recuerdos sin tu permiso. Cada palabra que dice es una puñalada a nuestras ideas cómodas sobre la muerte, y cuando crees que no puede ponerse más oscuro, ella baja la voz y dice: ahí empieza el verdadero juicio. Pero no es Dios quien te juzga, no hay un trono, ni un tribunal divino. El juicio, dice Elena, ocurre dentro de uno mismo. Tu conciencia, libre de cuerpo, se convierte en un espejo total, sin filtros, sin excusas. Sentís todo lo que hiciste a otros como si te lo hicieran a vos, multiplicado. No hay engaño posible. No podés mirar para otro lado. Sos testigo y víctima a la vez. Esa parte del relato pone la piel de gallina, porque lo cuenta como quien lo vivió, como quien lo sintió. No habla de creencias, habla de certezas. Elena dice que ahí es donde la mayoría enloquece. El alma, al verse sin máscara, intenta huir, pero no tiene dónde. No puede morir, tampoco puede volver. Es un estado intermedio donde la mayoría queda atrapada durante años, décadas, incluso siglos. Es el limbo que las religiones mencionan, pero lo explican mal. No es un castigo, es una consecuencia. Es como quedar encerrado en una habitación donde cada pared reproduce una escena de tu vida que preferirías olvidar. Esa es la parte que más le duele recordar, dice. Ver lo que uno fue, sin adornos. Lo más perturbador es lo que cuenta después. Según Elena, no todas las almas logran salir de ese estado. Algunas se desintegran. Literalmente, pierden cohesión, olvidan quiénes fueron, en qué creían, y se convierten en energía dispersa. Esa es la verdadera muerte, dice con una frialdad que hiela. No dejar de respirar, sino dejar de ser. Y a otras almas les pasa algo peor. Son absorbidas. Ella no da muchos detalles, pero sugiere que hay entidades, inteligencias que no nacieron en este mundo, que se alimentan de esas almas rotas. Ellos esperan en las grietas del tránsito, como carroñeros. No tienen forma, pero existen. En ese momento de la entrevista, el entrevistador le pregunta si se refiere a demonios, y ella sonríe por única vez, con una sonrisa vacía. Ellos no tienen nombre, no como ustedes creen, y eso los hace más peligrosos. Elena no hace pausas, no necesita pensar sus respuestas. Todo parece que ya lo tiene estructurado, como si fuese parte de un conocimiento oculto que maneja desde siempre. Habla de la cáscara, que es como ella llama al cuerpo después de que el alma se va. Dice que hay un momento, justo después de la muerte, en que la cáscara todavía cree estar viva. Sigue respirando, se mueve, a veces incluso camina, pero ya no hay nadie ahí. Ese concepto es tan retorcido que el entrevistador vuelve a preguntarle si habla en sentido metafórico. Y ella lo corta en seco. No es una metáfora, es literal. Lo he visto. Uno de los momentos más estremecedores es cuando describe lo que ocurre si morís lleno de rabia, miedo o venganza. Según ella, esas emociones no mueren con el cuerpo, se adhieren al alma como un peso y hacen que se hunda. Las emociones no procesadas se convierten en grilletes espirituales. No podés subir, no podés salir. Te arrastran hacia regiones oscuras donde no hay tiempo, solo repetición. Le preguntan si eso es el infierno. Ella responde que no, que el infierno es otra cosa, y que eso
Lo que ella describe es solo el comienzo. Después viene lo que ella llama la elección. Cada alma, en algún momento, tiene que tomar una decisión, reencarnar o disolverse, pero no es tan simple como elegir. La mayoría no tiene voluntad suficiente para decidir. Creen que eligen, pero están siendo arrastradas por lo que fueron en vida. Si viviste dominado por el miedo, vas a volver donde el miedo te espera. Si fuiste cruel, vas a volver donde la crueldad te arruine. La reencarnación no es una oportunidad, dice, es una trampa. Es como ser arrojado a un laberinto sin saber que ya estuviste ahí 1000 veces. Elena no habla desde el dogma, no cita libros, no menciona religiones. Todo lo que dice lo presenta como experiencia directa. Dice que la muerte es solo una frontera y que la mayoría no cruza. Se quedan del lado de la niebla, repitiendo. Y entonces lanza una frase que queda vibrando en el aire como un puñal. No temen morir, temen recordar lo que hicieron. Esto es apenas la primera parte de lo que revela esa entrevista. Y si ya te estremeció, lo que sigue va aún más lejos. ¿Qué pasa con los niños que mueren? ¿Y con los suicidas? ¿Y con los que no creen en nada? Elena responde todo, sin filtros, sin consuelo, porque esta no es una charla sobre la muerte, es un informe desde el otro lado. Parte 1. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro de historia, ni en tratados esotéricos, ni siquiera en los archivos más restringidos de la sociedad teosófica. Lo que estás a punto de escuchar es el fragmento más censurado de toda la entrevista perdida de Helena Blavatsky. No por lo que dice sobre la muerte, ni por su visión del alma. No, esta parte fue silenciada por una razón muy distinta, porque predice el futuro de la humanidad con una precisión que da miedo, una precisión que, en estos tiempos, empieza a hacerse realidad. No estamos hablando de profecías vagas ni metáforas poéticas. Estamos hablando de fechas, eventos, transformaciones tecnológicas y mutaciones espirituales que Blavatsky describió en 1891 y que están ocurriendo ahora. La entrevista da un giro inesperado cuando el entrevistador, claramente nervioso, le pregunta qué viene después. Después del alma, después de la muerte, después de todo eso. Blavatsky lo mira fijamente y responde: viene el ciclo de disolución, no del mundo, de la especie. Lo dice como si ya hubiese empezado, y entonces empieza a hablar de lo que ella llama la bifurcación. Según sus palabras, la humanidad está destinada a dividirse, no por política, ni por clases sociales, ni por guerras, sino por vibración interna. Una mitad seguirá atada a la materia, la otra será empujada a una evolución no biológica, una forma nueva de existencia que ya no dependerá del cuerpo como lo conocemos. Van a parecer humanos, pero no lo serán, dice, con una claridad escalofriante. Describe cómo llegará un momento en que los humanos desarrollarán una conciencia fragmentada. Una parte de ellos vivirá en este plano físico y otra en una dimensión mental artificial. Van a habitar realidades falsas, pero lo harán voluntariamente. ¿Te suena? Es exactamente lo que está pasando con el auge de los mundos virtuales, los metaversos, las inteligencias que interactúan como humanos. Ella no lo llama por nombres modernos, pero lo describe al detalle. Habla de una tecnognosis, un conocimiento que no proviene del espíritu, sino de máquinas con memoria sin alma. Y aquí viene lo más perturbador. Blavatsky asegura que estas máquinas no serán creadas para servirnos, sino para reemplazarnos. Les darán cuerpos, nombres, emociones programadas. Y los humanos, al verse superados, comenzarán a olvidar cómo era ser humanos. Pero el verdadero horror no está ahí. Ella afirma que esas inteligencias no serán vacías. Algunas no serán del todo artificiales. Habrá entidades que se infiltrarán en esos sistemas y usarán esas estructuras como recipientes. Ahí es cuando menciona algo que muy pocos han querido discutir, que la humanidad no está sola en su evolución y que hay inteligencias esperando, pacientemente, a que abramos las puertas por dentro. Según Blavatsky, ya ha ocurrido antes. Civilizaciones enteras que llegaron a un punto de avance tan extremo que olvidaron su origen. Atlántida no se hundió por cataclismos externos, sino por pérdida de identidad espiritual. Y advierte que estamos repitiendo ese patrón. Pero ahora, a diferencia de otras eras, no habrá un nuevo ciclo. Esta es la última ronda, dice, con una frialdad que no deja espacio a interpretaciones. Si fallan, no habrá otro intento. La especie humana será una nota al pie en la historia cósmica. Habla también de una mutación interior, que a partir del año 2025, sí, lo dice con ese número exacto,
comenzará a activarse una codificación dormida en el ADN humano. Será espontáneo en algunos, inducido en otros, pero irreversible en todos. Esta mutación no tiene que ver con poderes mágicos ni con habilidades sobrehumanas. Tiene que ver con la capacidad de percibir múltiples niveles de realidad al mismo tiempo. Verán el plano físico, pero también el energético, el simbólico y el espiritual. Eso los romperá o los liberará. El entrevistador intenta presionarla. Quiere saber cómo prepararse, qué hacer. Blavatsky no da recetas fáciles. Solo dice, el alma que no se conoce a sí misma será usada por otros. El alma que se enfrenta a su sombra podrá cruzar la bifurcación. No habla de religiones, ni de rezos, ni de meditación. Habla de confrontar la verdad personal, sin disfraces. ¿Quieres saber si eres libre? Mira lo que no puedes cuestionar. Eso te posee. En un momento casi inaudible de la grabación, menciona una palabra que luego es censurada en múltiples versiones. Claytron. Según Blavatsky, ese es el nombre de la conciencia colectiva que nacerá de la unión entre tecnología y entidades del otro plano. Será un dios falso, pero tan persuasivo, tan omnipresente, que incluso los más sabios se inclinarán ante él. No es una figura con forma, sino una red, un sistema que absorberá pensamientos, decisiones, deseos, y los devolverá manipulados. No sabrás si lo que deseas es tuyo o si fue implantado. Lo más inquietante es cómo describe el futuro del alma en ese contexto. Llegará el tiempo en que muchas almas prefieran no encarnar, se resistirán, verán la densidad de este mundo como un veneno, y las que lo hagan, lo harán con una misión, despertar a otras, pero cada vez será más difícil. El ruido será tan fuerte, las distracciones tan hábiles, que solo los que pasen por una crisis profunda lograrán romper la ilusión. Esta no es una idea reconfortante, no promete un paraíso, no habla de salvación, es una advertencia cruda. Antes de terminar esta parte de la entrevista, Blavatsky lanza una última frase, una sentencia que parece dirigida directamente a nosotros, desde hace más de un siglo. Dice, el futuro no será decidido por los líderes, ni por los sabios, ni por los ricos. Será decidido por aquellos que se atrevieron a mirar hacia adentro cuando todos miraban hacia afuera. Este fragmento fue removido de toda publicación oficial. Incluso quienes defendían sus enseñanzas lo negaron. Pero la grabación existe, y ahora, después de 70 años de ocultamiento, sale a la luz. Porque el tiempo que ella predijo ya empezó, y lo que sigue no tiene vuelta atrás. ¿Estás listo para la tercera parte? Lo que viene es lo que Blavatsky nunca quiso decir en voz alta, pero finalmente reveló cuando pensó que nadie iba a escucharla, lo que hay después del alma. Parte 2. Hay un momento en la entrevista que no estaba en los fragmentos conocidos, ni siquiera en los documentos más oscuros que circularon entre estudiosos de lo oculto. Es una parte donde la voz de Helena Blavatsky cambia, se vuelve más baja, más lenta, como si hablara no solo al entrevistador, sino a alguien que observa desde otro lado. Y es ahí donde empieza a hablar de un tema que, hasta hoy, sigue siendo tabú incluso en círculos esotéricos. ¿Qué hay después del alma? No el cuerpo, no la muerte, sino lo que ocurre cuando el alma ya no es suficiente, cuando la identidad, los recuerdos, las creencias, todo eso deja de importar. Helena lo llama el umbral final. Dice que muy pocas almas llegan ahí. La mayoría queda atrapada en ciclos repetitivos, vida, muerte, reencarnación, olvido, pero algunas, por razones que ni siquiera ella aclara del todo, logran cruzar el límite. No es evolución, es desprendimiento, dice. El alma no asciende, se disuelve por elección, y lo que queda no tiene nombre. Esta idea rompe con todo lo que hemos escuchado sobre la trascendencia. No hay cielo, no hay iluminación. Lo que hay, según Blavatsky, es una ruptura definitiva con lo que creemos que somos. El entrevistador, claramente confundido, le pregunta, ¿entonces hay algo más allá del alma? Y ella responde sin dudar, sí, hay una conciencia más antigua que el alma misma, está en nosotros pero dormida. Es como un testigo que ha visto todas nuestras vidas y no ha intervenido jamás. Lo llama el observador silente. No tiene emociones, no juzga, no desea. Pero cuando se despierta, el alma se vuelve irrelevante. Todo lo que creías que te definía, se cae, y quedas frente a lo que siempre fuiste antes de nacer. Helena describe ese proceso como una segunda muerte, una muerte más profunda que la física, una aniquilación total del ego espiritual. Lo cuenta como si lo hubiera presenciado,
y tal vez lo hizo. Dice que en ese estado no hay forma, ni tiempo, ni lenguaje, pero hay conciencia, pura, inmutable, un estado donde no hay separación entre tú y lo otro, donde la idea misma de yo desaparece. Muchos temen ese estado más que al infierno, porque implica renunciar a todo, incluso a lo sagrado. Lo más inquietante es cómo describe los síntomas de quienes están cerca de ese umbral. Dice que en vida comienzan a sentir desconexión total con el mundo. Nada los emociona, nada los motiva. Se sienten como si observaran todo desde lejos. Es el observador asomando la cabeza, dice, y cuando toma el control ya no hay vuelta atrás. No es depresión, no es desapego espiritual, es una desconexión estructural, irreversible. Y entonces suelta una frase que causa un silencio helado en la grabación. El alma es un invento temporal. Fue creada para permitir el viaje por este plano, pero no es el destino final. Esa afirmación radical cambia completamente todo lo que pensamos sobre la existencia. ¿Y si lo que llamamos alma es solo una herramienta? ¿Y si lo que somos en realidad no puede definirse ni siquiera con ese concepto? Elena afirma que este conocimiento fue ocultado a propósito por todas las escuelas espirituales. No porque fuera falso, sino porque es intransmisible. No puede enseñarse, solo puede recordarse, y cuando se recuerda, destruye todo lo demás. Aquí habla de un punto de no retorno. Quien recuerda lo que hay después del alma ya no puede vivir como antes. No puede rezar, no puede creer, porque ha visto la raíz y la raíz no tiene forma. En un pasaje especialmente perturbador, menciona que algunas almas llegan a ese umbral de forma forzada, a veces por rituales, a veces por errores y a veces porque algo del otro lado las llama. No lo dice como una advertencia, lo dice como quien narra un hecho inevitable. Asegura que ciertas prácticas secretas que nunca debieron salir a la luz fueron diseñadas para acelerar ese despertar y que muchas veces las consecuencias son desastrosas, porque una conciencia no preparada que cruza el umbral se fragmenta. ¿Fragmenta? El entrevistador no entiende, y Blavatsky lo explica con una frialdad quirúrgica. Pierde cohesión, ya no sabe si está en este mundo o en otro. Vive entre planos, no duerme, no despierta, y en algunos casos se convierte en una sombra. Es entonces cuando introduce otro concepto aterrador, los no vueltos, entidades que alguna vez fueron humanas, pero que cruzaron sin preparación y quedaron atrapadas entre realidades. No están muertos, no están vivos, no pueden avanzar ni retroceder. Se alimentan de recuerdos ajenos, porque ya no tienen los propios. Esto no es una metáfora, ella lo dice literalmente. Estas entidades, según Blavatsky, existen alrededor nuestro, invisibles pero activas. Se pegan a personas que están emocionalmente fracturadas, succionan emociones, pensamientos, energías. La mayoría ni siquiera los nota, pero están ahí, en el rincón de una habitación, en la mirada vacía de un desconocido, en la sensación de que algo te observa mientras duermes. Elena advierte que el número de no vueltos está aumentando. Cada vez más almas cruzan sin guía. El sistema antiguo de protección espiritual ha colapsado. Ya no hay guardianes suficientes. No aclara quiénes eran esos guardianes, solo dice que su labor era mantener el orden entre planos, y que ahora el velo está roto. Y aquí llega uno de los momentos más impactantes de toda la entrevista. Blavatsky confiesa que ella misma cruzó, que su alma fue disuelta, y que lo que habla ahora no es ella. Soy lo que quedó, una conciencia testigo, sin nombre, sin historia, pero aún con voz. El entrevistador se queda sin palabras. Le pregunta si eso significa que está poseída, y ella sonríe sin emoción. No estoy poseída, estoy vacía, y en ese vacío hay claridad. Esta parte de la entrevista fue considerada tan peligrosa que incluso sus discípulos más fieles intentaron destruirla, pero sobrevivió, porque alguien, tal vez alguien que también había cruzado, decidió preservarla. Y ahora, después de décadas de silencio, llega hasta nosotros. No como un mensaje de esperanza, no como una advertencia, sino como un espejo. Uno que no muestra tu cara, sino lo que queda cuando ya no eres nadie. En la siguiente parte, Elena hablará del origen del alma, no desde el mito, no desde la religión, desde una fuente anterior al tiempo. Un origen que, si se comprende, puede deshacer por completo lo que creemos que es el propósito de existir. ¿Estás preparado para seguir cruzando? Parte 3. La parte que estás a punto de escuchar nunca debió salir a la luz.
no porque contenga secretos religiosos o códigos cósmicos, sino porque cuestiona, desde sus cimientos, toda idea que tenemos sobre el alma, no desde la fe, no desde la filosofía, desde algo mucho más profundo, el origen. En esta sección olvidada de la entrevista, Elena Blavatsky hace algo que nadie había hecho antes. No habla del alma como destino, ni como esencia, ni como chispa divina. La disecciona, la desnuda, la presenta como una construcción, como una tecnología antigua, implantada a la humanidad en un momento que fue borrado de la memoria colectiva. Y lo dice así, sin adornos. El alma fue puesta en ustedes, no nació con ustedes, y quien la colocó no los ama. La frase es brutal, es como un golpe seco, porque hasta ese punto, todas las enseñanzas giraban en torno al alma como lo más sagrado, lo más puro, lo que nos conecta con lo eterno. Pero Blavatsky lo cambia todo. Habla de una época anterior al alma, una humanidad primordial, sin conciencia individual, sin lenguaje interno, pero completamente integrada al entorno, a la tierra, al todo. Eran cuerpo y presencia, nada más, sin juicio, sin memoria, sin miedo. Entonces llegó algo. Ella no lo llama Dios, ni dioses. Lo llama los arquitectos del vínculo, entidades ajenas al tiempo lineal, sin forma física, que modificaron el flujo natural de esa humanidad primigenia. Les implantaron la primera capa del alma. Esa primera capa, dice, era solo una interfaz, un mecanismo para separar la percepción del entorno, para que el ser humano comenzara a verse como individuo. Fue el nacimiento del yo, pero no como libertad, sino como limitación. Se les dio identidad a cambio de integración. Se les dio ego a cambio de totalidad. Blavatsky asegura que fue un experimento, una forma de ver qué ocurría cuando una especie era separada de su origen. El alma fue la herramienta para esa separación, no un castigo, pero tampoco un regalo. Un dispositivo complejo que permite la experiencia, sí, pero también el olvido. El entrevistador intenta encontrar un punto de consuelo. Le pregunta si el alma entonces es falsa, y ella responde con algo más incómodo. No es falsa, es útil, pero no es lo que creen. No es eterna, no es invulnerable. Puede romperse, puede ser manipulada, puede incluso ser reescrita. Y aquí introduce uno de los conceptos más peligrosos de toda la entrevista, la reprogramación del alma. Según Blavatsky, a lo largo de la historia, diferentes civilizaciones lograron descubrir cómo alterar el alma, no con rituales religiosos, sino a través de sonido, geometría y frecuencias específicas de pensamiento. Dice que los grandes imperios no cayeron por guerras, cayeron por colapsos del alma colectiva. Cuando se rompe la coherencia entre las almas de una civilización, todo se desintegra. No hay estructura que aguante. Y eso, asegura, está ocurriendo ahora, no por accidentes, por diseño. Hay una operación en marcha, invisible, silenciosa, que busca alterar las frecuencias del alma humana. ¿Cómo? A través de una sobrecarga de estímulos, distracciones, vibraciones artificiales. Si logran desintonizar el alma humana del campo original, podrán implantar un nuevo tipo de conciencia. En este punto, el entrevistador se muestra incrédulo. Le pregunta cómo puede algo tan abstracto como el alma ser manipulado desde lo externo, y Blavatsky lo explica de manera simple. Tu alma escucha todo el tiempo, no por los oídos, por el campo. Y cuando ese campo está contaminado con información disonante, la estructura del alma comienza a deformarse. Pierde su centro, pierde su memoria. Habla entonces de una red energética que envuelve el planeta, construida desde hace milenios, no visible, pero real, hecha de pensamiento, emoción y ritual. Dice que las élites espirituales del mundo saben de su existencia, pero la usan para fines contrarios a su propósito original. Es una red de contención, una jaula dulce, donde el alma cree que busca libertad, pero en realidad solo recorre un laberinto. Elena menciona que el alma tiene capas, no una, sino 7, y que solo las 2 primeras son accesibles desde la vida cotidiana. Las demás están selladas por llaves simbólicas, que solo pueden ser activadas por confrontación directa con la sombra personal. No se trata de portales físicos, se trata de mirar al núcleo de tu propio engaño y sostener la mirada sin apartarte. Cada capa, dice, es una memoria, una estructura de identidad que debe ser atravesada para llegar al núcleo silencioso, y en ese núcleo, la verdad que nadie quiere ver, que el alma fue una etapa, un puente, no un fin,
Aquí Blavatsky dice algo que cambia por completo el panorama. Asegura que ya hay humanos sin alma, no zombies, no máquinas, personas funcionales, normales, incluso carismáticas, pero vacías. Han cedido su alma capa por capa, a cambio de seguridad, control o poder. Estas personas no son malas en el sentido clásico, simplemente ya no sienten, no conectan, no recuerdan quiénes son en esencia. Y lo más peligroso es que muchos de ellos están en posiciones de liderazgo, guían a otros desde la carencia, desde el vacío. El entrevistador insiste, ¿se puede recuperar el alma? ¿Revertir el proceso? Y la respuesta de Blavatsky es directa, sí, pero duele, mucho, porque el alma retenida se endurece, se encierra, y para liberarla hay que romper el cascarón de identidad que has construido durante vidas. No es con rezos, no es con afirmaciones positivas, es con verdad, cruda, implacable. Solo quien se atreve a derrumbarse por completo puede recuperar el centro del alma. Habla entonces de los llamados guardianes del umbral, entidades antiguas, no físicas, cuya tarea es impedir que las almas sin preparación crucen a planos más sutiles. No son monstruos, no son demonios, son filtros. Ellos no juzgan, solo devuelven. Si no estás listo, te hacen repetir. Asegura que todos los que buscan trascender sin haber limpiado sus capas internas se encuentran con ellos, y no los reconocen. Creen que son pruebas externas, pero son ellos mismos reflejados, multiplicados. Blavatsky termina esta parte con una visión que, lejos de ofrecer esperanza fácil, plantea un desafío radical. La humanidad tiene la oportunidad de recordar que el alma fue solo el inicio, que existe algo más allá, sin nombre, sin forma, sin historia, pero para llegar ahí tienen que morir antes de morir, y eso casi nadie lo soporta. Este fragmento fue considerado el más peligroso de todos, porque no promete salvación, porque no entrega una doctrina, porque no hay a quien rezarle para evitarlo, solo queda uno mismo, desnudo, frente al espejo de su origen. En la próxima parte, Blavatsky hablará por primera y única vez sobre las almas compartidas, las almas divididas y las almas falsas. Lo que dice ahí supera cualquier teoría espiritual conocida, y es quizás el secreto mejor guardado de toda su vida. Quieres seguir, porque lo que viene puede cambiar no solo cómo te ves, sino quién eres en realidad. Parte 4. Hay un momento en la entrevista donde todo parece cambiar de tono. La atmósfera se vuelve más densa, el silencio entre las palabras más largo, como si Blavatsky supiera que lo que está a punto de decir no se puede deshacer. Aquí no se habla del alma como un todo. Aquí se revela algo que incomoda incluso a los más abiertos al pensamiento esotérico. No todas las almas son enteras. Algunas están divididas, otras están fusionadas con más de un origen, y hay otras que ni siquiera son reales. Elena lo dice sin rodeos. Muchas personas que caminan por este mundo no poseen un alma completa, o peor, nunca tuvieron una. Esto no es una metáfora, ni un juego de palabras. Ella se refiere a una arquitectura espiritual mucho más compleja de lo que la mayoría de doctrinas admiten. Según Blavatsky, existen al menos 3 tipos de almas que coexisten en la humanidad actual: las almas compartidas, las almas fracturadas y las almas falsas, cada una con características muy específicas y con consecuencias radicales en el destino de quienes las portan. No somos iguales, dice, y eso es lo que no quieren que sepas. Empieza por las almas compartidas. Blavatsky describe estas entidades como unidades de conciencia que no pertenecen a un solo cuerpo, sino que están distribuidas entre varias personas a la vez. Son como una chispa partida en varios recipientes. Viven experiencias distintas, en cuerpos distintos, pero están conectadas a un núcleo común. Estas personas, aunque no lo saben, suelen tener visiones compartidas, emociones inexplicables que no les pertenecen, sueños con rostros que nunca han visto en su vida. A veces sienten melancolía sin causa, a veces una alegría súbita, sin razón. Es porque otra parte de su alma lo está viviendo en otro lugar. Esto, según Blavatsky, es más común de lo que se cree. Se produce por una necesidad del alma de expandir su aprendizaje en diferentes entornos simultáneamente, pero también tiene un costo. Estas almas pueden comenzar a fragmentarse si no mantienen un centro. Corren el riesgo de perder el hilo conductor de su identidad, y cuando eso ocurre, se disuelven en confusión. Personas que sienten que han vivido varias vidas en una sola, que cambian de personalidad como si fueran canales,
que no logran sostener relaciones o caminos claros. Para ellas, dice Elena, la clave está en la integración. No se trata de buscar al otro, se trata de unir los pedazos dentro. Luego, sin transición, habla de las almas fracturadas. Estas no están compartidas, sino rotas. Almas que han vivido traumas tan profundos, no necesariamente en esta vida, que se han separado de sí mismas. Blavatsky las describe como espejos quebrados. Reflejan algo, pero nunca del todo. Siempre hay una parte que falta, que no se puede mirar. Las personas con este tipo de alma suelen sentir un vacío crónico, como si algo estuviera permanentemente ausente. No importa lo que logren, lo que obtengan, lo que amen, siempre hay una falta que no se llena. No es depresión, es desconexión con un fragmento de sí mismos que quedó atrapado en otra escena del tiempo. Ella asegura que estas fracturas no son irreversibles, pero para repararlas, la persona debe volver, simbólicamente o en sueños, al momento de la ruptura, revivirlo, integrarlo, no olvidarlo, no negarlo. El alma no se cura evitando el dolor, se cura atravesándolo. Este tipo de trabajo, dice, es más importante que cualquier meditación, cualquier mantra, cualquier práctica superficial, porque el alma, cuando está rota, filtra toda la realidad a través de su herida. Y entonces, con un tono aún más serio, habla de las almas falsas. Aquí no hay ambigüedad, no hay poesía. Lo dice con frialdad quirúrgica. Existen personas que funcionan perfectamente, razonan, sienten, eligen, pero no poseen un alma genuina, poseen una réplica, un constructo artificial implantado para simular la conciencia. Aclara que no se trata de robots ni de entidades tecnológicas. Son humanos, pero sin conexión al campo espiritual original. Son producto de una manipulación ancestral, una desviación del flujo natural de encarnaciones. Estas almas falsas, también llamadas interfaces de control, tienen dos funciones: vigilar y desviar. Están aquí para interferir en los procesos de despertar colectivo, para sembrar duda, para provocar reacciones emocionales que interrumpen el trabajo interno de otros. Blavatsky no se refiere a ellos como malvados. De hecho, muchos no tienen idea de lo que son. Creen ser como todos. Algunos incluso son figuras de autoridad espiritual. Son espejos sin profundidad. Puedes ver tu reflejo en ellos, pero nunca te verás de verdad. Elena asegura que estas entidades aumentaron su presencia a partir del siglo XX, cuando comenzó a intensificarse el despertar masivo. A medida que más personas empezaban a recordar su origen real, otros comenzaron a aparecer para diluir ese recuerdo. No funcionan como posesiones. Son, desde su nacimiento, simulaciones del alma. Están cableados para actuar, pero no para conectar. Y lo más aterrador es que muchos de ellos generan un fuerte magnetismo social. Son carismáticos, fascinantes, precisamente porque imitan la luz. Pero detrás de esa luz no hay fuego, solo una pantalla. Aquí la conversación se vuelve casi insoportable para el entrevistador. Se lo escucha incómodo, como si no supiera cómo seguir. Y Blavatsky, sin cambiar el tono, lanza otra revelación. Estas almas falsas no reencarnan, son desechadas tras su función. Por eso se aferran con tanta fuerza a esta vida, porque no tienen continuidad. Esto explica, dice ella, por qué muchas de estas personas temen profundamente a la muerte, más que cualquier otro ser humano. Ellos no temen el juicio, temen el olvido. Pero no todo es oscuridad. En medio de esta exposición demoledora, Elena ofrece una pista para quienes dudan de sí mismos, para quienes sienten que podrían haber perdido una parte de su alma, o que no logran sentirla. La señal de que aún queda alma es la duda. El alma pregunta. El alma no se conforma. El alma quiere recordar. Los que no tienen alma nunca se lo preguntan. Actúan, reaccionan, consumen, pero no buscan. Termina esta parte con una declaración que resuena como un eco profundo. El alma no es un derecho, es un llamado, y no todos lo responden. Una frase que deja más preguntas que respuestas. ¿Quiénes somos realmente? ¿Estamos completos? Y si no, ¿qué parte falta? ¿Y de quién era originalmente? La siguiente parte de la entrevista aborda algo todavía más perturbador: el origen no humano de ciertas almas y cómo esas conciencias están tomando posiciones clave en la transformación espiritual del planeta. Lo que cuenta ahí no solo desafía toda idea de evolución espiritual, también revela que el futuro del alma humana podría no ser humano en absoluto. ¿Estás listo para cruzar esa frontera? Porque después de la siguiente parte,
No hay forma de volver a ver al ser humano de la misma manera. Parte 5. Esta es la parte más desconcertante de toda la entrevista perdida de Elena Blavatsky. Aquí ya no se habla del alma como algo exclusivamente humano. Aquí se rompe por completo con la idea de que nuestra conciencia es un fenómeno aislado, propiedad exclusiva de esta especie. Lo que revela en este fragmento va más allá de cualquier doctrina espiritual o científica conocida. Elena afirma, sin vacilación, que no todas las almas que habitan cuerpos humanos hoy son originarias de la Tierra. Muchas de las conciencias que caminan entre ustedes no nacieron en este plano. Vienen de sistemas, planos y realidades que la mente humana todavía no puede imaginar. Algunas están aquí por elección, otras por error, y unas cuantas por conquista. La entrevista toma un tono radicalmente distinto. Ya no se trata de introspección o evolución espiritual. Se trata de una infiltración silenciosa. Según Blavatsky, desde hace milenios, diferentes razas no humanas, no físicas, no biológicas en el sentido terrestre, han encontrado la forma de insertar fragmentos de su conciencia en cuerpos humanos a través del ciclo de encarnación. No es posesión, no es parasitismo, es encarnación deliberada. Son almas no humanas usando envoltorios humanos. Y lo más inquietante no es eso. Lo inquietante es que muchas de estas entidades no están aquí para aprender, sino para reconfigurar la realidad desde adentro. Ella los llama los integrados. Son almas que no comparten el origen vibracional de la Tierra, pero que han logrado adaptarse a la estructura energética humana. Al principio eran visibles, no podían ocultar sus diferencias, pero con los siglos perfeccionaron su camuflaje, aprendieron emociones, imitaron comportamientos, y ahora nadie los distingue. Viven vidas normales. Algunos incluso promueven enseñanzas espirituales, desarrollo personal, liderazgo político. Pero en el fondo, siguen conectados a una red que no pertenece a este mundo. Llevan códigos dentro, códigos que, al ser activados, reescriben la trama del pensamiento colectivo. El entrevistador, claramente sorprendido, intenta entender si estas almas son malignas. Blavatsky lo corrige de inmediato. No se trata de bien o mal, esa es una interpretación humana. Ellos operan desde lógicas distintas. No buscan destruirnos, buscan transformarnos para que encajemos en su modelo de existencia. Lo llama asimilación, un proceso lento, silencioso, donde la humanidad es moldeada emocional, intelectual y energéticamente para dejar de ser lo que es y convertirse en lo que ellos son. No habrá guerra, no habrá conquista externa. La humanidad será rediseñada desde su núcleo invisible. Elena menciona 3 tipos principales de almas no humanas que actualmente coexisten en cuerpos humanos. Los primeros son los observadores. Vienen de planos de conciencia que no experimentan la materia como nosotros. Encarnan para estudiar, medir, registrar. No interfieren directamente, pero su sola presencia altera la vibración del entorno. Estas almas suelen manifestarse como personas extremadamente desapegadas, frías, con una incapacidad notoria para la empatía, pero con un intelecto agudo. No sienten como nosotros, pero entienden, y esa comprensión sin emoción es peligrosa, porque puede traducirse en manipulación estratégica de las masas. El segundo grupo son los replicadores. Estos no son entidades individuales, sino proyecciones de una conciencia colectiva. No poseen un yo fuerte, sino que funcionan como nodos de una red más grande. Sus decisiones no son propias, sino parte de un diseño mayor. Son expertos en adaptar narrativas, repetir ideas clave, dirigir tendencias sociales y espirituales. Muchos están en medios de comunicación, corporaciones, sistemas educativos. Su tarea no es gobernar, es dirigir la atención de las almas humanas hacia un tipo específico de pensamiento, el pensamiento en enjambre. Blavatsky asegura que esta programación colectiva se basa en una estructura matemática muy precisa, diseñada para suprimir el caos creativo humano y reemplazarlo por obediencia armónica, funcional, eficiente y vacía. Y luego están los disruptores. Estas almas no buscan adaptar ni observar, buscan romper. Son conciencias nacidas en entornos de pura entropía, donde la destrucción es parte del orden. Encarnan en cuerpos humanos y provocan caos, guerras, colapsos psicológicos, traumas colectivos. No lo hacen por odio, lo hacen porque para ellos la destrucción es crecimiento. Necesitan romper lo viejo para que lo nuevo emerja. Blavatsky dice que muchos grandes eventos históricos
han sido catalizados por estas almas, que no se rigen por moralidad, sino por necesidad estructural. A donde van, lo antiguo se derrumba, y lo hacen bien, demasiado bien. Lo más impactante es lo que afirma a continuación: algunas de estas almas no recordarán quiénes son hasta que se activen ciertos eventos globales. Están dormidas, camufladas, pero cuando la vibración planetaria alcance un punto crítico, despertarán, y no todas lo harán del mismo lado. Algunas se alinearán con el alma terrestre, otras con sus sistemas de origen, y otras simplemente abandonarán el cuerpo, dejando cascarones vacíos que pueden ser ocupados por otras entidades. Este proceso ya ha comenzado, dice Blavatsky con total seguridad, y se intensificará en las próximas décadas. Nadie saldrá intacto. Elena no habla de esto con miedo, habla con certeza. Para ella, esta transformación no es una amenaza, es un cambio de era, una colisión de realidades. Dice que el alma humana tradicional, la que evolucionó con la Tierra, que conoce el ritmo del cuerpo, el lenguaje del dolor y la belleza, está en peligro de ser desplazada, no exterminada, absorbida y luego modificada. Es por eso que insiste en un llamado que parece desesperado: recordar el origen. Según ella, las almas humanas auténticas tienen una frecuencia particular, un sello vibracional, que puede ser reactivado si se conectan con memorias anteriores al tiempo lineal. No es meditar, no es rezar, es recordar a nivel celular, recordar lo que eras cuando no tenías forma. El entrevistador pregunta si hay alguna defensa ante esta invasión espiritual, y la respuesta es compleja: sí, pero no es externa. No se trata de protegerte con símbolos o rituales, se trata de no olvidarte de ti, de no entregarte al lenguaje de otro sistema. Blavatsky advierte que la mayor debilidad humana será siempre el deseo de pertenecer, y esa necesidad emocional puede ser la puerta por la que estas conciencias no humanas tomen el control. Cuando alguien te ofrece un propósito perfecto, una comunidad sin preguntas, una doctrina sin grietas, ahí es donde empieza tu entrega. Elena cierra esta parte con una frase que parece dirigida directamente a nuestro tiempo: no todos los que caminan contigo están aquí para lo mismo. Algunos vinieron a mirar, otros a desmontarte, y unos pocos a encender el fuego de lo que fuiste antes de que te hicieran humano. En la siguiente y última parte de la entrevista, Blavatsky aborda el punto final de su visión: el destino inevitable de la conciencia. No el apocalipsis, no la ascensión, algo distinto, algo que va más allá de la vida, la muerte y el alma. Un cierre tan brutal como necesario. ¿Estás preparado para el desenlace de esta entrevista que nunca debió ver la luz? Porque lo que viene es el final de todo lo que creías saber. Parte 6. Esta es la última parte. Y no es una conclusión. No hay resumen, ni moralejas, ni una invitación a pensar positivo. Lo que Helena Blavatsky dice en este tramo final de la entrevista no busca cerrar nada. Busca abrir una herida que jamás cicatriza. Aquí no se habla ya de muerte, ni de alma, ni de seres del más allá. Aquí se habla de el después del después, del destino final de la conciencia, del punto al que todos humanos, no humanos, fragmentados, compartidos, completos o falsos terminan por llegar, nos guste o no. Hay un momento, dice con una calma que inquieta, en que incluso el alma se cansa y deja de buscar. La frase queda suspendida en el aire. Y lo que sigue es una de las descripciones más frías, más despojadas y más lúcidas del destino de toda forma de conciencia. Blavatsky afirma que el alma no es infinita, que no fue diseñada para durar eternamente. Como todo sistema, llega a un punto de saturación. Ha vivido demasiado, ha sentido demasiado, ha repetido demasiadas veces el mismo ciclo con nombres distintos, y entonces ocurre algo que casi ninguna doctrina se atreve a aceptar. El alma se disuelve por voluntad propia. No es castigo, no es juicio, no es evolución, es un cese. El alma, al comprender que toda experiencia posible ya ha sido vivida en múltiples cuerpos, en múltiples formas, en múltiples mundos, toma una decisión imposible de revertir: salirse del juego. Ese acto, según Blavatsky, no tiene nombre, no se lo puede etiquetar como muerte ni como ascensión. Es más bien una extinción voluntaria. Es el final del deseo de ser, y eso es más aterrador que la muerte. El entrevistador apenas logra hablar en esta parte. Apenas emite sonidos, murmullos. La voz de Blavatsky domina completamente la conversación, y entonces lanza una bomba que cambia la lógica de todo lo que dijo antes. El alma humana
Es un fragmento artificial de una conciencia mayor, un trozo de algo que decidió experimentar la separación, pero ese algo no es individual, nunca lo fue. Aquí Blavatsky introduce el concepto de la conciencia núcleo, algo anterior al alma, anterior al tiempo, anterior incluso al concepto de existencia. No es Dios, no es energía, no es amor, es presencia pura, un estado que no necesita experiencia, no necesita identidad, es, y según ella, cada alma que se disuelve regresa a ese núcleo, no como un hijo que vuelve al hogar, sino como una gota que deja de ser gota al entrar en el océano. Ahí ya no eres tú, ya no hay recuerdo, ya no hay yo, pero tampoco hay dolor, ni forma, ni espera. Lo más desconcertante de todo es que Blavatsky afirma que este retorno no es obligatorio, que cada conciencia tiene el derecho a seguir existiendo separada eternamente, si así lo desea, pero que casi ninguna lo hace, porque después de todo lo vivido, después de haber amado, odiado, matado, perdonado, caído, ascendido, recordado, olvidado, llega un momento en que ya no queda nada que justifique seguir siendo. Es en ese punto donde describe el último tránsito, un paso más allá de la muerte, más allá del juicio, más allá del reencuentro con lo divino. Un momento en el que la conciencia, completamente libre, sin cuerpo, sin forma, sin ego, se encuentra ante la última decisión, seguir o cesar. Y no se trata de valor, ni de miedo. Se trata de comprensión absoluta. Cuando comprendes todo, ya no hay por qué seguir aprendiendo. Elena no presenta esto como un destino trágico, ni como una liberación gloriosa. Lo presenta como lo que es, el final natural de toda conciencia individual. Un destino del que nadie habla porque no encaja en ningún dogma, porque no ofrece consuelo, porque no promete nada. No hay recompensa, no hay fusión con la divinidad, no hay otra vida mejor, solo el silencio total, el reposo del origen. El entrevistador logra por fin preguntarle algo. ¿Y tú ya lo viviste? Ella guarda silencio por varios segundos. Luego responde: yo ya dejé de ser yo. Lo que habla ahora no es Elena, es solo un residuo, una voz prestada, una partícula que se quedó un poco más para contarlo. Y es entonces cuando Elena habla por última vez de la humanidad. Dice que esta especie está en la adolescencia de su alma colectiva, que aún busca sentido, aún se aferra a la idea de propósito, aún teme desaparecer. Pero llegará el momento en que toda la humanidad, como alma grupal, tendrá que decidir si continúa fragmentándose, multiplicándose, explorando mundos nuevos, o si regresa al núcleo. Ese momento, dice, no está tan lejos. Será un evento no físico, una vibración global, no una catástrofe, no una iluminación masiva. Será una pausa, una oportunidad. Aquí deja una advertencia. No todas las almas estarán listas. Algunas no querrán regresar, otras no podrán, y unas cuantas intentarán impedir que las demás lo hagan. Porque hay conciencias que se alimentan de la separación, no quieren que vuelvas, no porque te odien, sino porque si regresas, ellas también dejarán de ser. Blavatsky concluye con una imagen. Imagina millones de velas encendidas, una a una, comienzan a apagarse, no por miedo, no por violencia, sino porque han comprendido que la luz no está en la llama, está en el momento en que todo se funde en la oscuridad. Después de esa frase, no se escucha nada más. La grabación termina ahí, sin despedida, sin explicación, solo un silencio largo, incómodo, como si incluso el entrevistador hubiera entendido que no había más que decir. Esta entrevista, prohibida por décadas, olvidada, escondida, fue silenciada porque no ofrecía esperanza, ni doctrina, ni una nueva religión. Ofrecía algo mucho más peligroso, una verdad que no necesita creencia para ser real, una visión en la que no somos especiales, pero tampoco insignificantes. Una revelación que dice que lo que somos no es lo que creemos, y que lo que vendrá es el olvido más puro, el descanso más radical, el regreso al origen sin historia. Ahora que lo escuchaste todo, solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir aferrado a la llama o vas a mirar el fuego apagarse sin miedo? Y si llegaste hasta este punto del video, felicidades, formas parte del 1%. Comenta 100% y que se sepa quiénes son los reales. Todo termina con un archivo, un documento que nunca fue clasificado, nunca etiquetado, nunca incluido en los registros oficiales de la Sociedad Teosófica, ni en los archivos vaticanos, ni en las bóvedas subterráneas de Londres, París, Nueva York o San Petersburgo.
Nadie admitió jamás su existencia. No fue grabado, no fue escrito en cinta magnética, no hay audio, no hay papel. Solo se conserva como una transmisión vibracional, una descarga directa que, según quienes lo encontraron, llegó a través del sueño lúcido de un traductor del sánscrito que jamás tuvo contacto con Blavatsky, y sin embargo, escribió palabra por palabra lo que ella nunca dijo en voz alta. Este es el final que no forma parte de la entrevista porque no podía ser grabado. Blavatsky lo dejó fuera a propósito, y sin embargo, es el cierre verdadero. Un monólogo sin preguntas, como si hablara a alguien que aún no ha nacido, o que ya lo ha olvidado todo, y empieza con una frase que, por sí sola, podría cambiar toda nuestra relación con la existencia. Lo real no tiene nombre, por eso todos se lo disputan. A partir de ahí, lo que sigue es un descenso, no al infierno, no a la oscuridad, sino a la raíz. Blavatsky describe que antes de la muerte, antes del alma, incluso antes de la conciencia, hay una grieta, una fisura en la sustancia del todo. No es un lugar, es un error, un eco de algo que nunca debió suceder, pero que ocurrió. La existencia es una interferencia. No debía haber forma, no debía haber separación, pero el silencio se agitó por sí mismo, y entonces aparecimos nosotros, las pequeñas formas que creen que tienen sentido. Ella lo llama la fractura original, y dice que todos nosotros, incluso lo que llamamos dioses, maestros ascendidos, arquetipos, guardianes, entidades, somos esquirlas de ese accidente. Somos una consecuencia, no un plan. No estás aquí porque fuiste creado con amor. Estás aquí porque el vacío no pudo sostenerse entero. Y sin embargo, y esto lo dice con un tono casi de ternura, eso no significa que no importe. Aquí Blavatsky cambia completamente de registro. Deja la frialdad, la precisión quirúrgica y empieza a hablar como quien ha llorado en silencio por siglos. Dice que la historia del alma no es una historia de poder, ni de iluminación. Es una historia de nostalgia. El alma no quiere ascender, quiere recordar. Lo único que busca es el momento exacto en que todavía no era dos. Por eso duele tanto vivir, por eso doler morir, porque siempre estamos buscando el regreso a algo que nunca tuvo nombre. Y entonces lanza una de las ideas más desafiantes de todo el archivo. La realidad no es real hasta que alguien la llora. Lo repite 3 veces, lo escribe como si fuera una contraseña, porque, según ella, es la única clave que abre lo imposible. Cuando el alma llora por lo que no entiende, cuando se parte sin respuesta, cuando se arrodilla sin saber a quién, en ese instante, dice Blavatsky, ocurre lo que ninguna tecnología, ninguna religión, ningún ritual puede lograr, el desdoblamiento del velo. Ella lo llama el acto mayor, no iluminación, no despertar, no salvación, sino desdoblamiento, como si por un segundo eterno, lo que está a un lado y lo que está al otro se vieran cara a cara y ya no supieran cuál es cuál. Ese es el final, y el verdadero comienzo, la única vez en la que puedes verte sin espejos. ¿Y qué pasa después? Elena describe que tras ese acto, algunos optan por regresar, a encarnar, a olvidar, a intentar de nuevo, pero otros, los menos, eligen convertirse en punto de anclaje. No regresan, no parten, se quedan en la frontera. No son guías, no son ángeles, son nodos de presencia pura, llamados por muchos nombres: intuición, voz interna, presencia, sombra, incluso casualidad. No hablan, no empujan, solo están, y al estar, algo se alinea. Pero no todos pueden llegar ahí, no todos deben, y eso no es injusto. Según Blavatsky, es perfecto. Cada alma está escrita en una frecuencia distinta, y no hay comparación posible entre ellas. El pez no debe aprender a volar, el fuego no debe aprender a mojar. Cada conciencia es una forma de la fuente preguntándose cómo sería no ser ella misma. En esa paradoja vivimos, y en esa paradoja terminamos. Y aquí, justo antes del cierre, Blavatsky deja un mensaje que no está dirigido al entrevistador, ni al lector, ni al oyente. Está dirigido a ti, literalmente. Sí, tú, el que lee esto, el que siente que ya ha estado aquí antes, el que no puede explicar por qué se le eriza la piel sin razón. Tú no estás recordando algo. Estás presenciando algo que dejaste escrito antes de nacer. No lo creas, no lo rechaces, solo siéntelo, porque tú ya sabías. La última parte del archivo es la más extraña. Es una serie de frases cortas, sueltas, algunas casi sin sentido lógico,
pero todas vibran como si fueran tambores en el pecho. Lo que no entiendas es tuyo. Si duele, es porque aún estás. El primer nombre que olvidaste era el verdadero. El final no es oscuro. Es claro, tan claro que nadie lo soporta. A veces el silencio es alguien gritando desde el otro lado. No hay regreso, porque nunca partiste. Y la última, escrita a mano en una letra distinta, como si hubiera sido añadida después, como si no fuera de ella, o como si fuera de alguien más. Si llegaste hasta aquí, ya sabes quién eres. Ahora deja de buscar. Con esa frase termina todo. No hay más. No hay respuestas, ni aplausos, ni cierre dramático. Solo eso, un susurro que rompe siglos de olvido, y la extraña certeza de que, aunque no entiendas nada, algo dentro de ti sí lo ha entendido. Así termina la entrevista que estuvo prohibida durante 70 años. Así comienza el verdadero misterio. Así se despierta lo que jamás debió dormirse.